estás, amigo? ¿Cómo estás, hermano? Qué bueno, quería animarte a que continúes, porque ya llegaste hasta acá, hasta el capítulo 11. Estás llegando nada más y nada menos que hasta la última parte de todo lo que es lo doctrinal dentro de este libro de Romanos, que hemos denominado a esta serie de predicación de 16 mensajes, el Evangelio. Porque prácticamente toda la carta a los romanos explica de manera detallada el Evangelio. Y para situarnos en el contexto, para que tú puedas meterte dentro del momento en el cual estamos, dentro de toda la carta, quería explicarte que primero Pablo empezó hablando de la condenación universal de todos los hombres. Todos los hombres, sean muy religiosos como los judíos, sean moralistas, que viven una vida aparentemente buena delante de los demás y que más bien están juzgando a otros, o sean los que pecan deliberadamente, sin tapujos, de manera abierta. Todos delante de Dios están en la misma condición. Están condenados, están bajo la ira de Dios. Esto lo explica durante los 3 primeros capítulos el Evangelio, la epístola a los romanos. Pero desde el capítulo 3 hay un quiebre. Pablo, inspirado por el Espíritu, nos comienza a hablar de la justicia de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo se volvió nuestra justicia. Y es la justicia de Dios provista para todos los hombres, para que los hombres no dependan en sus propias obras de justicia, sino que depositen su confianza para que Jesucristo se vuelva su justicia. Y comienza a explicar detalladamente todo lo que es la justicia de Dios, hasta la obra del Espíritu Santo, en el capítulo 8. Pero en el capítulo 9 comienza a tratar el tema del pueblo de Israel, desde el capítulo 9 en adelante. Y este capítulo 11 es el último capítulo donde toca la parte doctrinal. Yo me imagino que en medio de la iglesia de Roma que estaba recibiendo esta carta, había muchos judíos, porque la iglesia estaba conformada por gentiles y por judíos. Y los judíos querían saber qué iba a ser de ellos. ¿Qué tiene que hablar el Evangelio sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel? Y hemos visto en los capítulos anteriores, desde el 9 que comienza a hablar sobre Israel, la epístola a los romanos, que Israel ha rechazado el Evangelio. Esa es la condición de Israel. En su mayoría, la gran masa de Israel ha rechazado el Evangelio, pero hay un remanente que Dios ha separado, ha apartado para él. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de Israel? Y es justamente en este capítulo, en el capítulo 11, donde vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios para todo el pueblo de Israel. Y quisiera que tú te pongas en el lugar de Israel, porque así como Dios trata con toda la nación, de una manera conjunta, comunitaria, con la nación de Israel, así Dios trata también contigo, de una manera personal. La fidelidad de Dios es el tema que vamos a ver hoy. Y vamos a entrar entonces a entender un poco más cómo es el carácter de Dios. Dios es fiel. Y miren la fidelidad de Dios. En el capítulo 11, en el versículo 1, dice, digo pues, comienza con estas palabras, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Esta expresión de Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una expresión que denota que por una secuencia de pensamiento lógico, el razonamiento lógico nos llevaría a pensar que sí. Después de Pablo haber explicado que el pueblo de Dios había rechazado constantemente a un Dios que mantenía sus brazos extendidos hacia Israel, y el pueblo siempre fue rebelde y contrario al Dios de los ejércitos. Entonces, es como la manera más lógica de pensar. Pablo nos está llevando a entender que entonces lo más lógico es que Dios rechace a este pueblo, al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estamos hablando del Dios eterno, el deseado, el bien supremo, la gloria eterna de las naciones, el soberano rey, el Dios de los ejércitos, el que ha hecho tantos prodigios, tantos milagros, el omnipotente Dios, el glorioso Dios, que su peso, la gloria de su nombre no tiene comparación. Por eso es el deseado de las naciones. Las naciones anhelarían, todas las naciones, tener a un Dios así, omnipotente, santo, justo, un Dios de amor. Pero siendo Él
el Dios que es tan glorioso, soberano, digno de toda adoración, fue rechazado, fue desechado por nada más y nada menos que hombres indignos, hombres pecadores, que rechazaron constantemente, abiertamente. Incluso cuando Dios se hizo carne y caminó entre ellos, los rechazaron. Lo rechazaron de manera deliberada. Lo más lógico es que este Dios deseche a un pueblo así. Ese es el entendimiento, eso es el razonamiento lógico que se podría tener. Pero aquí se muestra el carácter de nuestro Dios. Él es fiel, aun cuando esta fidelidad nos parezca tan ilógica y tan incomprensible. Pero es justamente esta fidelidad que tiene con Israel que hace que no deseche a su pueblo, aunque parezca lo más lógico, y es la misma fidelidad que tiene contigo y conmigo. Dios no te desecha. Si Él te escogió, así como Dios escogió a su pueblo, Él te escogió a ti. Si Él te escogió, si tú estás entre los que han recibido a Cristo en su corazón de manera real, y Jesucristo es tu Señor, Él nunca te va a desechar. Su naturaleza es ser fiel. Y hay dos pruebas sobre esto. Y Pablo mismo dice, yo soy la prueba. En ninguna manera, no hay ninguna forma de pensar esto. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y entendiendo que Pablo es consciente que si Dios hubiera desechado a Israel, él también hubiera estado desechado como parte de Israel. Pero vamos a ver más adelante este detalle sobre lo tremendo que es esto para Pablo. Porque miren lo que dice en el versículo 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y Pablo era consciente de esa gracia, porque si una parte del pueblo está endurecida, Pablo era el más duro de los duros. Porque Pablo no solamente estaba endurecido contra el Señor Jesucristo, sino que iba a matar a todos sus seguidores. Lo creía una herejía y respiraba amenazas de muerte contra Jesucristo y sus seguidores. Y siendo él el más duro de los duros, sabe que por gracia Jesucristo le salió al encuentro, no teniendo ningún mérito, y lo salvó. Se le presentó delante y lo salvó. Y Pablo es consciente de esta gracia. Así que este remanente fiel no es porque tenga algún mérito. Porque si estaban duros los judíos, Pablo era uno de los más duros. De repente el más duro. Y su conversión fue inmediata, hablándonos del tremendo poder y la capacidad de Dios para ablandar el corazón más duro de un momento a otro, como lo hizo con Pablo. Así que, así como él, y así como en el tiempo de Elías creía que era el único que había quedado, Dios se había reservado un remanente fiel. Así también en estos momentos, dice, ahora también hay un remanente fiel escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, ¿y quién más consciente que Pablo de esto? De otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, si es gratis no lo pagas, porque si lo pagas ya no sería gratis, podríamos decir que está hablando acá. Entonces, Dios no desechó a Israel como nación a pesar de todo. Así tampoco Dios te va a desechar. Si un día te levantas y tú crees que ya Dios te desechó, la permanencia que tú tienes que entender que Dios no desecha al que ya escogió para aferrarte a esa fidelidad de Dios. Al final, Él ha prometido terminar la obra que ha empezado en ti, querido hermano. Recuerda cuando el enemigo trate de convencerte de lo contrario, que la fidelidad de Dios no desecha. La fidelidad de Dios no desecha. Pero también es una fidelidad que no renuncia. Miremos el versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, ¿qué está diciendo aquí? ¿Qué entonces concluimos? Que los que realmente buscaban, los que buscaba Israel, ellos siendo los que buscaban no lo encontraron,
Pero la gente que no lo buscaba, al final ese sí lo terminó encontrando. Eso fue los que fueron alcanzados. Entonces, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobienles la espalda para siempre. Esto nos lleva a entender algo, hermano o amigo que nos estás viendo. En realidad no depende del que quiere ni el que corre ni el que se esfuerce. Si podríamos decir que habría un pueblo que está dedicado continuamente, que su celo, que su religiosidad, que sus ritos está en una continua búsqueda de Dios, si hubiera un pueblo así, aunque en realidad no hay nadie que busque a Dios, el mismo Evangelio de Romanos, la epístola a los Romanos dice que no hay nadie quien busque a Dios, pero si hubiera un pueblo que está afanado, que está dedicado a tratar de buscar a Dios, sería Israel. O sea que los que buscaban no lo encontraron, pero aquí vemos claramente que el corazón del hombre en realidad, si es que no hay la intervención divina, aún teniendo las fiestas solemnes, aún teniendo, se ha vuelto su convite, dice, este convite son los banquetes. Y saben que todas las fiestas solemnes Dios los había puesto en su pueblo para que apunten al Mesías, a Jesucristo, que iba a venir como el Cordero, como el sacrificio para ellos, teniendo las fiestas solemnes, teniendo los ritos de la ley, teniendo todo lo que significa el tabernáculo y todos los símbolos de Jesucristo, aún así estuvieron ciegos. Y el resultado más bien fue un corazón endurecido, que se encegueció. Así que se nos da una revelación de cómo es el corazón del hombre. Si Dios, querido hermano, si tú no eres consciente que si Dios no hubiera obrado de manera sobrenatural en ti, así tú hubieras sido el mayor religioso del mundo, no hubieras encontrado a Dios. Al contrario, te hubieras endurecido más y más, como el pueblo de Israel. Y nos revela lo que es el corazón del hombre, que si es dejado, si es soltado a su libre albedrío, su reacción natural es endurecerse. Dios no tiene que endurecer un corazón, porque solo basta con dejar de tratar con él y la dureza y la necedad del corazón sale expuesta. Y queda claramente evidente para nosotros, así como el corazón de los judíos, que teniendo todas las promesas, que teniendo todos los banquetes, al final más bien se convierten en trampa para ellos. ¿Por qué? Porque la necedad del corazón humano se muestra en su verdadera dimensión aquí. ¿Qué sería de nosotros, hermano? Si Dios no hubiera tratado con nosotros, si no hubiera la obra sobrenatural del Espíritu, así como hubo en Pablo, ¿qué sería de nosotros? Pero a pesar de esta dureza, a pesar de este enceguecimiento, de manera totalmente consciente, un endurecimiento del pueblo de rechazar continuamente al Mesías, al verdadero Mesías, a pesar de eso, Dios no renuncia a su pueblo, no renuncia a su pueblo. Y por eso vemos que hay una fidelidad que persevera. La pregunta es, ¿qué tienes tú de diferente con el pueblo judío? ¿Qué tengo yo de diferente con el pueblo judío? ¿Qué tenía Pablo de distinto con los que quedaron endurecidos? Él fue escogido, yo fui escogido, tú fuiste escogido por gracia. Y nosotros podemos darnos cuenta cómo estaríamos en estos momentos al ver cómo está el pueblo judío si es que Dios no hubiera intervenido. Así que es una fidelidad también que espera, que no renuncia, pero también es una fidelidad que persevera, porque miren cómo persevera Dios con su pueblo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. ¿Han tropezado los de Israel para que cayesen? Este término que cayesen significa para que cayeran de manera definitiva. O sea, han caído para ya no volver a levantarse jamás. De ninguna manera. Eso violaría la fidelidad de Dios. Eso iría en contra de la naturaleza de un Dios fiel. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y gracias a esa transgresión de los judíos es que ahora nosotros podemos ser los receptores de la gracia de Dios. Por gracia. Pero incluso esto es para provocarlos a celos. Así que no es que ahora hay menos oportunidad para el judío que antes. Al contrario, en estos días hay más oportunidad.
hay un trato mayor de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aparte de todo lo que tiene el pueblo de Israel, la ley, los profetas escritos, aparte de eso está el pueblo gentil, nosotros, que le estamos provocando a celos constantemente. Dios sigue tratando con Israel, pero aquí se ve evidente cómo el corazón del hombre, aún teniendo todos los recursos y la insistencia constante de un Dios con una fidelidad que persevera, aún así el corazón del hombre no da su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque está totalmente incapacitado de conocer a Dios. Pero nosotros estamos aquí por gracia. Pero es una fidelidad que persevera. Es una fidelidad que persevera contigo. Nosotros también, como pueblo, estaríamos luchando. De repente, si tú no hubieras sido alcanzado por la gracia, de repente tú estarías también luchando en contra, más bien, del Evangelio. Y estarías pensando que eso es lo mejor. Pero Dios tuvo gracia de nosotros, nos escogió, y esa es la fidelidad que persevera para nosotros y que perseveró. Pero también es una fidelidad que cumple. Es una fidelidad que cumple, porque miren lo que dice el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, lo que está diciendo es, si su transgresión es riqueza para el mundo, porque por la transgresión de ellos es que se abrió las puertas y fue enviado la predicación a través de su apóstol, su siervo Pablo, hacia los gentiles. Dios enfocó la salvación, envió personas a hablarles a los gentiles y el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Es una riqueza preciosa, la riqueza que tenemos de la salvación, de la herencia, de la esperanza viva que tenemos de una vida eterna. Hemos sido salvados y eso es una riqueza para nosotros. Y si esa transgresión es nuestra riqueza, la riqueza del mundo, y su defección, o sea, el tropiezo que ellos tuvieron, es para nosotros la riqueza que ahora gozamos y disfrutamos. Lo que nos dice acá la palabra es que cuando ellos sean restaurados de manera plena, su plena restauración, dice que será mucho mayor riqueza. Ahora, yo no sé exactamente todo lo que implicará esta plena restauración, pero solamente si nosotros comenzamos a entender lo que va a significar ese momento, ¿saben? Ellos están esperando a su Mesías en caballo blanco, a un líder político, militar, que venga a darles la victoria y a vencer a todos sus enemigos. Siempre lo estuvieron esperando. Y va a haber un momento en el cual todos los pueblos de la tierra, todas las naciones de la tierra, se van a reunir para pelear en contra de Israel. Cuando a Israel ya no le quede nada por hacer, cuando ya no puedan confiar en su armamento ni en sus recursos, y cuando ya no tengan nada que hacer, ahí es cuando va a venir su Mesías, en un caballo blanco, desde el cielo, con gran poder y con la gloria que realmente tiene en estos momentos. Y con todo el poder, con toda su gloria vendrá y derrotará él a todos los enemigos y los pondrá por estrado de sus pies. Y el pueblo judío estará clamando, ¡gloria a Dios! Por fin, realmente era el Mesías. Ven cristianos, ese hereje de hace 2000 años no era el Mesías. El Mesías es realmente, victorioso en gloria que ha venido desde el cielo, claramente visible. Ahora se dan cuenta y van a glorificar y van a agradecer y van a postrarse delante de su Mesías con todo gozo, con toda alegría, llorando de emoción. Y entonces el Mesías va a descender, se va a parar delante de ellos y les va a enseñar las marcas en las manos. Y entonces, yo creo, un absoluto silencio. Y todos los judíos van a tener que reconocer, eras tú. El que crucificamos, el que hemos estado rechazando 2000 años, el que escupimos, el que hemos llamado hereje por tanto tiempo, el que hemos rechazado todo este tiempo, realmente eras tú. Yo no sé cómo va a ser ese momento, pero ¿se pueden imaginar? O sea, si la transgresión ha sido esta riqueza para nosotros, ese momento de la plena restauración,
cuando entre una total convicción delante de todo el pueblo de pecado. Y yo creo que todos se tirarán al suelo, arrepentidos, dolidos, sabiendo que habían rechazado nada más y nada menos que al Mesías esperado. Realmente Jesucristo era Él. Y todo el pueblo de Israel se arrepentirá. No me puedo ni imaginar lo que será ese momento, pero va a ser un momento glorioso. ¿Y qué contra nosotros? Porque hasta acá parece que se está hablando solo del pueblo del pueblo judío. Porque hasta acá parece que se está hablando del pueblo judío. Pero todo esto tiene que ver con nosotros. Pablo por eso dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Porque yo soy apóstol a ustedes, a los gentiles, y honro mi ministerio. Por si de alguna manera al predicar a los gentiles pueda causar a celos y salvar a algunos, dice, y hacer salvo a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí comienza a explicar por qué es que es totalmente seguro que todo Israel en algún momento llegue a ser salvo. Porque dice si las primicias, que es un adelanto de lo que sería la masa restante, ¿no? Hay una ley que decía que se tenían que entregar las primicias, se consagraban las primicias a Dios. Y esto significaba que en realidad todo era de Dios, no solo las primicias. O sea, las primicias eran un símbolo de que todo realmente es de Dios. Así que si hay un remanente escogido, santo, es porque todo el pueblo de Israel en algún momento también va a ser santificado y exclusivamente para Dios. Y si la raíz es santa, toda la planta es santa. Porque la raíz, que son los patriarcas, ¿no? Que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y si ellos son la raíz y ellos son santos, han sido santificados, entonces también en un momento toda la planta va a ser santa. Y ahí nos injerta a nosotros. Y mete entonces que nosotros hemos sido hechos partes de esa raíz, de esa planta, de lo que él llama el olivo. O sea, nosotros hemos sido injertados en la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob, y somos parte de esa planta que ahora es santificada. Como dice el versículo 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces aquí lo que está hablando es que él desgajó, pero la enseñanza para nosotros es ahora el disfrutar de la savia de Dios. Ahora tú que disfrutas del enriquecimiento constante, de la savia que fluye a ti a partir de la rama, ¿no? De la raíz que te sustenta. Y puedes ahora fructificar, dar los frutos del Espíritu por esa savia que te sustenta y disfrutas de eso. No te jactes por eso contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino que esa raíz del pueblo judío, de Abraham, Isaac y Jacob, es más bien de donde tú estás ahora injertado. Porque en realidad la savia que viene de Dios para nutrirnos, viene a través de esa raíz. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, debe haber algún mérito, ¿no? Porque si ellos lo sacaron para que yo fuera metido, es porque debe haber algún mérito. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, es verdad. Pero tú, por la fe, o sea, no hay ningún mérito, sino que es por la fe que estás en pie. Así que no te ensoberbezcas, sino teme. Porque Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. No perdonó las ramas naturales, así que a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. No estoy diciendo que cuando tú serás cortado, que se puede perder la salvación, sino que está diciendo que una justamente de las pruebas de que tú realmente eres salvo es que permaneces hasta el fin, ¿no es cierto? Porque si tú fuiste cortado,
y el que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertadas en su propio olivo. Saben que Dios es fiel y Él va a cumplir. Y así como Él va a cumplir con el pueblo de Israel, Él también completará en ti la buena obra que ha empezado. Pero Dios quiere que nos cuidemos, que no nos pase lo mismo que le pasó a Israel. Que no nos jactemos, que no nos enorgullezcamos, que no caigamos en el orgullo religioso, que no pensemos que tuvimos algún atractivo en nosotros mismos o algún mérito hemos tenido por el cual es que Dios se apiadó de nosotros. Él se apiadó solo por gracia. Y tenemos que vivir en esa humildad y en ese temor y nunca caer en lo que cayó el pueblo judío, que se enorgullecieron, creyeron que ellos eran los especiales sobre los especiales. Así como Dios tiene un plan con Israel, Dios tiene un plan contigo, hermano. Y esa es la naturaleza de la fidelidad de Dios, que es una fidelidad que cumple. Y termino con esto. Es una fidelidad que te involucra. Dice en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. O sea, para que no quiero que les pase lo mismo que les pasó a ellos. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, ¿saben lo que está queriendo decir este versículo, hermanos? Que hay un número. No lo sé cuál es. Dios lo sabe. Pero es algo así como la plenitud de los gentiles. Es algo así como cuando a veces vamos al supermercado. La ilustración es un poco burda, no se equipara totalmente, pero hay unas promociones que el cliente 1.000.000. Cuando llegue el cliente 1.000.000, entonces ahí ese cliente va a ganar $1.000.000. Y nosotros estamos ahí en el mercado, todo tranquilo, y comienzan a sonar las bocinas, las trompetas, comienza a caer pica pica del techo, y todo el mundo comienza a aplaudir. Felicitaciones a tal persona porque es el cliente 1.000.000. Así hay un gentil que de repente ya nació y que de repente es el taxista que te está llevando a tu trabajo, que si tú le predicas a ese taxista, puede ser el número de la plenitud de los gentiles. Cuando entre el último de los gentiles, entonces Dios va a girar hacia Israel para cumplir su promesa. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que esta fidelidad de Dios para Israel está descansando en que tú cumplas también tu parte. Y tú puedes ser. Quizás en una campaña de familia y esperanza se convierta el de la plenitud de los gentiles. O quizás tengamos que ir a Irak. Allá está de repente en Irak el último de los gentiles que tiene que convertirse. Una fidelidad que te involucra. ¿Eso no es emocionante, hermano? El papel que puedes tener. ¿Quién sabe si eres tú el que va a predicar el último de los gentiles? Todo esto lo hizo Dios para su gloria. Dice, y luego tú, Israel, serás salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Jesucristo que viene a salvar. Todo esto es para la gloria de Dios. La fidelidad de Dios no te desecha, hermano. Esa es la característica de la fidelidad. Así como no desecha un Israel rebelde continuamente, tampoco nuestras rebeldías van a hacer que Dios nos deseche, si es que realmente estamos arrepentidos y pedimos perdón a Dios por ellas. La fidelidad de Dios nunca renuncia, así como no renunció un Israel que tenía el corazón endurecido, no va a renunciar a ti. La fidelidad de Dios persevera, así como está provocando a celos y sigue perseverando con un Israel que es rebelde, así la fidelidad de Dios tiene esta característica que va a perseverar contigo. La fidelidad de Dios cumple, así como un día todo Israel será salvo, Él cumplirá la obra que ha empezado en ti. Y la fidelidad de Dios te quiere involucrar. Involúcrate en el plan de Dios. Predica el Evangelio. Y gózate y vive la fidelidad de Dios todos los días de tu vida. Que Dios te bendiga.